En el día de hoy pues vamos a continuar con nuestro mensaje, preparándonos para la Semana Santa. Y bueno, les voy a pedir, ya tenemos nuestro clase de niños hoy, pero le voy a pedir que nos pongamos en pie, y hoy vamos a estar estudiando el libro de Romanos capítulo 8, Romanos en el capítulo 8 de Romanos, y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 14 del libro de Romanos, para la gloria del Señor. Romanos capítulo 8, desde el 5 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Padre Santo, queremos vivir en el Espíritu. Y te rogamos que tú nos ayudes cada día a vivir en el Espíritu. Llegamos en esta hora ante tu presencia, buscando, Padre Santo, tu rostro. Oh Padre Santo, pidiendo que nos dirijas al explicar el mensaje de tu santa palabra. Oh Señor, llegamos a ti sedientos, hambrientos, Padre Santo, de comida espiritual, de bebida espiritual. Y tú eres el único que nos puedes dar lo que necesitamos. Así que, Padre, yo te ruego que nos dirijas en el mensaje de esta noche. Padre, tú conoces cada corazón aquí presente y aquellos también que nos escuchan por los medios sociales. Padre, te pedimos que seas tú quien hables, que seas tú, Padre mío, que nos digas lo que tenemos que hacer y que nosotros tengamos oídos atentos para comprender lo que tú nos quieres decir. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y el tema del mensaje de hoy es viviendo en el Espíritu. Porque viviendo en el Espíritu es una preparación para nosotros comprender lo que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero ¿cómo se comienza a vivir en el Espíritu? Hermanos, aquí nosotros vamos a aprender varias cosas que son tan importantes para nuestra vida cristiana. Porque cuando usted vive en el Espíritu hay grandes beneficios. Y lo vamos a explicar en esta noche a través de este pasaje bíblico. ¿Cómo se comienza a vivir en el Espíritu? El versículo 5 y el versículo 6
nos dicen dos cosas importantes de cómo comenzar a vivir en el Espíritu. El versículo 5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Para vivir en el Espíritu, comenzamos con nuestro pensamiento, el poder del pensamiento. Fíjense, mis hermanos, en lo que está en su mente en estos momentos. Fíjense en cómo los pensamientos controlan nuestras acciones. En el libro de Proverbios nos dice, tal como pensamos, así somos. Y aquí me está diciendo que si usted piensa en las cosas de la carne, si en estos momentos su pensamiento está en las cosas del mundo, pues usted va a ser como las cosas del mundo. Pero aquí me dice que los que piensan en las cosas del Espíritu, entonces van como el Espíritu. Esto es bien importante, mis hermanos, porque nuestras acciones comienzan con nuestros pensamientos. Y lo primero que tenemos nosotros que hacer para vivir en el Espíritu es pensar en el Espíritu. Hermanos, usted no sabe el poder del pensamiento. Vienen a su mente tantas cosas malas de la carne y usted comienza a dejar que eso controle su vida. Y cuando eso controla su vida, a sí mismo, usted, por ese mismo camino, usted se va. Usted se levanta en la mañana y viene un pensamiento a su mente de derrota. Mira, todo me va a salir mal hoy. Todo va a ser mal. Nada va a pasar bien. Entonces usted comienza a alimentar ese pensamiento. Y hermanos, mire, se le va el día usted pensando en lo mal que le va a pasar el día sin tan solo ver el día. Entonces aquí hay un poder del pensamiento. ¿Qué usted está pensando? Y aquí no hace una diferencia. Piense en el Espíritu. Piense en lo que Dios piensa. Esto es bien importante. El poder del pensamiento. Cómo usted comienza el día. Pero la segunda cosa de vivir en el Espíritu es la preocupación o el ocuparse. Vamos a hablar de esto en el versículo 6, porque mire cómo dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este versículo es tan importante. Si comenzamos con el pensamiento en la mañana, pero ahora, ¿qué va a hacer usted con ese pensamiento? ¿Cómo se va a ocupar usted a través de ese pensamiento? Supongamos usted comienza el día y usted piensa en Dios, ¿ok? Usted comienza, como dice el libro de Filipenses, todo lo bueno, todo lo agradable, en esto pensar. Pero hay algo más, no tan solo el pensamiento, pero ahora tiene que ocuparse en algo. Y eso es ocuparse en el Espíritu. Cada uno de nosotros comienza con un pensamiento, con algo que puede ser o positivo o negativo, pero ahora, ¿cómo yo voy a alimentar ese pensamiento positivo? Por ejemplo, usted se levanta en la mañana y lo primero que usted ve son todos los problemas que están delante de usted. Enfermedad, problemas financieros, todo ese tipo de cosas. Es el primer pensamiento. Pero usted piensa en Dios y después que usted piensa en Dios, ocúpese en alabar al Señor. Eso es una de las cosas que cada mañana yo trato de hacer. Porque cuando usted se levanta en la mañana y viene ese pensamiento negativo, usted comienza a pensar en Dios. Señor, tú eres grande. Y después que usted piensa en Dios, comienza a alabar al Señor y decirle: Señor, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios que eres soberano, tú eres el Dios que me vas a sacar de esta situación. Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Hermanos, cuando usted comienza a pensar de esa manera, usted comienza a ocuparse en las cosas del Espíritu, entonces aquí nos dice que
ese ocuparse en las cosas de Dios nos van a dar vida y paz. Hermano, cuando usted comienza a ocuparse en las cosas de Dios y del Espíritu, aquí me dice que el resultado es vida y paz. Vida y paz. Yo se lo digo a mis hermanos porque por experiencia, cuando nos encontramos en momentos difíciles en nuestras vidas, es algo natural que uno comience a ocuparse en las cosas de la carne. Y cuando usted comienza a ocuparse en las cosas de la carne, así mismo se le va el día, usted comienza a preocuparse y se ocupa solamente de pensar en las cosas malas, y las cosas malas comienzan a pasar. Porque usted está pensando y se está ocupando de eso. Así que viviendo en el Espíritu significa comenzando con esas dos cosas, en mi pensamiento y en lo que yo me ocupo, en lo que yo pienso y en lo que yo me ocupo. Estas cosas son bien importantes. ¿En qué se está ocupando usted en estos momentos, verdad? ¿En qué usted está pensando en estos momentos? Hermanos, cuando pensamos en el Espíritu, cuando pensamos en las cosas de Dios, entonces tenemos vida y paz. Dos cosas bien importantes, vida y paz. La palabra preocupación significa que si usted se ocupa de algo, sin que ese algo no pase o suceda. No sé si a usted le ha pasado eso. Usted se ha preocupado tanto de un problema y usted se ha olvidado totalmente de que ese problema ni tan siquiera ha pasado, ni tan siquiera está allí. Eso es la idea de la palabra preocupación. Ocuparse antes del problema, antes de la situación. Pero aquí me dice, piense en Dios, ocúpese en Dios, trate de pasar su tiempo en Dios. Por eso, mi hermano, qué tan hermoso leer los salmos cuando uno se encuentra en problemas difíciles. Y cada salmo es como una oración en la cual usted se ocupa en Dios. Señor, mira, hay un gran problema, pero yo quiero ocuparme en el Espíritu. Porque tú me vas a guiar. Cada vez que yo me ocupo en el Espíritu, aquí me promete que voy a tener dos cosas, vida y paz. O sea que no se me va a malgastar el día. Hermanos, no sé cuántas veces usted ha pasado tiempo en internet. Yo recuerdo que a veces uno va al internet para buscar asuntos médicos. Y uno se pasa, mis hermanos, tanto tiempo tratando de buscar cosas en el internet que uno hace una enfermedad propia. Yo recuerdo una vez que como que me salió una cosa, yo creo que fue me daba como una especie de temblor en la mano, y yo me puse a buscar en el internet que era el temblor en la mano, y me ocupé tanto, y pasé tanto tiempo en eso, mis hermanos, que ya yo me estaban casi al hacer el funeral, de tantas cosas que yo estaba pensando mal. Ya no, que tú tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, y cada una del internet decía una cosa diferente. No, que eso es esto. Hermanos, eso pasa cuando uno se preocupa o uno se ocupa en las cosas de la carne. O sea que uno sale en muerte, uno sale perdiendo el tiempo porque uno se ocupó demasiado en las cosas de la carne. Pero cuando uno se ocupa en la cosa del Espíritu, cuando uno dice, Señor, mira, tú estás en control, hay un gran problema, aquí hay una enfermedad, pero yo me voy a concentrar en ti, porque cuando yo me concentro en ti, yo voy a obtener vida y paz. Hermano, es una paz tan grande, ¿verdad? Cuando usted se ocupa en las cosas del Espíritu. Bueno, después de esto, vivir en el Espíritu también significa tener esa vida. Fíjese los siguientes versículos. Ya aprendimos que vivir en el Espíritu es vivir primeramente en el pensamiento, en las cosas del Espíritu. Segundo, es ocuparse en las cosas del Espíritu. Pero ahora, en el versículo 7 en adelante, nos dice, y es el tema principal, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, después de pensar, después de preocuparse, ahora es vivir. Viviendo en el Espíritu es una vida en la cual usted agrada al Señor a través de la fe que usted tiene en el Señor. Y nos dice aquí, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y ahora nos está diciendo es, no tan solo pensar, no tan solo preocuparse, pero ahora vivir, poner en práctica la fe. Hermanos, vivir en el Espíritu es demostrar de que Dios nos está guiando. No tan solo alabar al Señor es bueno, que darle gracias, ahora es vivir en esa confianza de que el Señor está con nosotros en cada momento. Porque aquí me dice que cuando vivimos en el Espíritu, entonces estamos nosotros demostrando una fe en el que todo lo puede. Y el versículo 11 es el versículo que yo quiero que ustedes memoricen, porque es el versículo, yo diría, el versículo tema del vivir en el Espíritu. O escuchen este versículo, porque es tan importante para nosotros, para pensar en la resurrección de Jesucristo, para pensar en nuestras vidas. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Miren, ahí está varias veces la palabra vivificar, la palabra vivir. Y lo que nos está diciendo es que el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, no está la Escritura, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay vida. Y si el Espíritu de Dios está presente en mi vida, me va a pasar, me va a ocurrir lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu levantó de los muertos, aquí en el versículo 11, a Cristo. Esa resurrección de Jesucristo es un ejemplo del poder del Espíritu de Dios cuando está muriendo en nuestras vidas. Hermanos, el Espíritu de Dios vivifica nuestras vidas. La Biblia nos dice que estamos muertos debido al pecado, pero por la muerte de Jesucristo, Él nos dio vida. Y el Espíritu Santo es el consolador, el que nos da vida, el que nos vivifica cada día. Así que cuando usted está andando en el Espíritu, usted anda en una vida nueva. El cristiano debe cada día andar en esa nueva vida, porque el Espíritu de Dios vivifica. Y donde está el Espíritu de Dios, la Biblia nos dice, hay libertad, hay vida, hay esperanza. Recuerden, mis hermanos, que la muerte de Jesucristo trae la redención debido a nuestros pecados. Y a través de esa redención tenemos nosotros vida a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando usted se pone a pensar en su cuerpo, normalmente hay teólogos que dicen que estamos formados de tres: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y esa combinación son importantes porque el alma y el espíritu, muchos lo ponen de una manera diferente. El espíritu más bien es lo que más se acerca al Señor, y el alma es el soplo de vida. Y aquí la idea de vivir en el Espíritu es vivir de acuerdo a la comunión que tengo que estar con el Señor. Ese es mi espíritu. Entonces la resurrección me da la idea de esa vida que tengo en Jesucristo. Yo le voy a dar dos pasajes bíblicos, uno en el Nuevo Testamento y el otro en el Antiguo Testamento, uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento, sobre cómo el Espíritu da esa vida. La idea de la resurrección
El primero se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, y lo pueden leer en sus casas. No lo voy a leer en estos momentos porque no tenemos el tiempo. Pero el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, Dios le dice al profeta Ezequiel, mire esos huesos, y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? El profeta le responde a Dios, solamente tú, Jehová, lo sabes. Entonces el Señor le dice al profeta Ezequiel, profetiza a esos huesos que están muertos, que no tienen vida. Y la Biblia nos dice que el profeta obedeció la voz del Señor, comenzó a profetizar. Entonces el Espíritu del Señor comenzó a dar vida y los huesos comenzaron a juntarse, la carne comenzó a juntarse, pero viene la parte más importante, el Espíritu de Dios dio vida a esos huesos. Y ese ejemplo se refiere a la idea del pueblo de Israel que estaba muerto totalmente y Dios le dio vida, una vida. Entonces aquí nosotros vemos la importancia del Espíritu, porque un cuerpo sin el Espíritu es un cuerpo sin vida. Y entonces el Señor resucita esos huesos secos en el libro de Ezequiel para darnos la importancia del Espíritu que da vida. En el Nuevo Testamento, muchos de ustedes han escuchado la historia de Lázaro, el capítulo 11, y les voy a pedir que lo lean en sus casas también, desde el 1 al 41 hasta el 40. Nos habla de ese episodio en el cual, después de pasaron unos días y Jesucristo le dijo a sus discípulos, vamos a la ciudad para ver a Lázaro. Y los discípulos le dicen, pero que ya ha muerto. Y Jesucristo va a resucitar a Lázaro. Hermanos, es una historia maravillosa del poder de Jesucristo. No había ninguna esperanza. Y Jesucristo solamente dice, Lázaro, sal fuera. ¿Recuerdan cómo Marta le dijo, pero que ayer, tiene mucho tiempo ya tiene más de 3 días allí? Y Jesucristo le dice a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? En otras palabras, mis hermanos, la resurrección de Lázaro, un ejemplo de una vida en el Espíritu, del poder que Jesucristo tiene para levantar a los muertos. Por eso, mis hermanos, que este pasaje es tan importante. 2 resurrecciones, uno en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel 37, y en el Nuevo Testamento, indicando la vida en el Espíritu. Hermanos, por eso nos preparamos para ese día de resurrección, porque Jesucristo ya de antemano preparó ese tema de resurrección para nosotros, para que nosotros vivamos en el Espíritu, para que podamos gozar de 2 cosas, de vida y de paz. Ahora vamos a terminar, y esta parte, el versículo 13 y el versículo 14, nos hablan de 2 cosas, la vida y la muerte. Dice el versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Termina el apóstol Pablo diciéndonos que debemos ser guiados por el Espíritu para que podamos ser hijos de Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, vivimos de acuerdo a la carne, entonces lo que pasa en nuestras vidas es que no podemos ver la guía del Espíritu Santo. Entonces comenzamos a morir en nuestros pecados, en nuestros delitos. No experimentamos el poder glorioso de la resurrección porque vivimos de acuerdo a la carne. Pero aquí me dice, pero si vivimos de acuerdo al Espíritu, entonces si vivimos de acuerdo al Espíritu, entonces experimentamos vida, experimentamos paz. Y esa paz viene cuando el Espíritu de Dios guía nuestras vidas.
En cada situación que nosotros estamos experimentando, lo más importante es decir, Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero que el Espíritu me guíe para yo vivir. Hermanos, yo sé que hay situaciones difíciles en nuestras vidas que tenemos que experimentar a diario. Pero aquí me está diciendo el gozo de poder vivir en el Espíritu. Cuando mi pensamiento, cuando mi ocuparme, cuando mi vivir está de acuerdo al Espíritu, entonces yo puedo gozar primeramente de vida, segundo de paz, pero también el gran poder de la resurrección, de que cuando estoy muerto en mis delitos y pecados, Jesucristo me da vida por medio de su Espíritu. ¿Y sabe lo que nos dice la Biblia? Que nuestro cuerpo son templo del Espíritu Santo. Eso significa la promesa gloriosa de cuando usted vive en el Espíritu, entonces usted va a hacer las obras del Espíritu. Porque usted está juntamente crucificado con Cristo. Entonces ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Y ese Cristo, el Espíritu de Dios que muere en nosotros, nuestro cuerpo, es lo que nos da vida cada día, en cada situación. Mi oración es que cada día vivamos en el Espíritu. Porque cuando vivimos en el Espíritu, cuando pensamos en el Espíritu, cuando nos preocupamos en las cosas del Espíritu, entonces, mis hermanos, nuestras vidas son diferentes, tenemos vida en cada situación. Yo se lo digo sinceramente, mis hermanos. Mire, cuando usted tiene ese pensamiento negativo, ese pensamiento de derrota, ese pensamiento como que las cosas van a salir mal, comience a pensar en el Espíritu y diga, Señor, por tu Espíritu yo quiero ser vivificado. Por tu Espíritu yo quiero ser transformado. Por tu Espíritu yo quiero llegar a esa relación íntima contigo, por el Espíritu de Dios. Yo quiero que usted haga en esta semana la prueba. Hay muchos problemas en su vida, hay muchas situaciones. Comience a pensar en el Espíritu. Comience a ocuparse en las cosas del Espíritu, pero comience a caminar, a vivir de acuerdo al Espíritu. Y usted va a ver, mis hermanos, que la vida va a ser diferente. Dios va a comenzar a guiarle por medio del Espíritu. Una cosa que la Biblia nos dice, que el Espíritu es el consolador. Él nos guía. Él nos indica qué debemos de hacer. Es mi oración, mis hermanos, de que cada uno de nosotros pueda decir, Señor, yo quiero vivir en tu Espíritu. Yo quiero que usted ponga la situación tan difícil que está en su vida hoy y diga, Señor, yo quiero vivir en el Espíritu porque tú me vas a guiar y me vas a sacar de esta situación. Tú me vas a enseñar el camino. Tú me vas a transformar y yo voy a ver la resurrección gloriosa. No voy a vivir como muerto, sino como vivo, porque eso es lo que tú me prometes a través del Espíritu, vida y paz. Yo termino una vez más con este versículo, el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que así nos ayude Dios, mis hermanos, que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas, llene nuestro ser y que nos transforme. Oremos. Padre, en la preparación para la resurrección, la pasión, la muerte de tu Hijo, queremos, Padre mío, vivir en tu Espíritu para poder apreciar esa resurrección. Ayúdanos cada día, Padre mío, a vivir de acuerdo a tu Espíritu, en tu Espíritu, Padre mío. Espíritu de Dios, te pido que llene nuestras vidas, que cambie nuestro ser, que podamos apartar las cosas de la carne y confiar en el Espíritu Santo que nos guía en cada momento. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.